A partir de este momento, el doctor Antonio Las Heras lo invita a un viaje a través del cosmos y sus enigmas. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, no es cualquier día, por eso hoy vamos a hablar de parapsicología, de mediumnidad y demás, porque viernes 13. Así que hemos invitado al doctor Alejandro Parra, doctor en psicología, destacadísimo parapsicólogo, magíster en historia. Ahí me trajo su nuevo libro publicado en España, Mediums. Tenemos que hablar de este tema. Pero, Alejandro, bienvenido. Hoy viernes 13, para nosotros que estamos en estos temas paranormales. Seguro. ¿Qué te despierta el viernes 13? Bueno, a mí nada. En particular no me genera ni me acuerdo. Pero sí me acuerdo de que te han invitado en varias ocasiones a programas, ¿no? Con Mirta Legrand, más de una vez, sí, ¿no? sí. Bueno, celebrando la fecha. hay una nota mía hoy, si la buscan en la web de Diario Popular, sobre de dónde sale esto del viernes 13 como mala suerte, en otras culturas de buena suerte. Pero mientras desarrollamos el programa y hablamos de este tema de la mediunidad, que tengo unas cuantas preguntas para hacerte. Sí. Dos temas que tienen que ver con las efemérides. Hoy, 13 de diciembre 2007, dejó este plano, más que un querido amigo, un maestro, alguien que tengo que recordar siempre, cada vez que puedo lo recuerdo, que fue Víctor Sueiro. Víctor Sueiro, el periodista, después, a raíz de ese episodio que tuvo, donde estuvo clínicamente muerto varios minutos, empezó a ocuparse más de estos temas que hacen a lo parapsicológico. Antes era un gran interesado en el fenómeno ovni. Ahora, fíjate, Alejandro, que de no haber existido Víctor Sueiro, la historia de quien te habla habría sido otra. No sé si cercana a esta, parecida, pero hubiera sido otra, porque yo acababa de terminar mi secundaria, todavía no tenía ni 18 años de edad. Y entre otras cosas, bueno, yo ya tenía claro que quería dedicarme a los temas de los platos voladores en aquella época, los misterios, pero además yo quería escribir y quería ser periodista también. ¿Cómo empezar? Eran tiempos en que me levantaba tarde y me acostaba al amanecer. Escuchaba radio mientras tanto. En esa época tenías dos programas claves: Modar en la noche y Música con Tom, Son y Williams. Los dos programas que había, que empezaban a la medianoche y seguían como hasta las 5 de la mañana. Programas de música. ¿Estamos hablando del año? Bueno, ya te digo, a ver, 1969. Una radio en particular cambia de nombre y pasa a llamarse Radio del Plata. La famosa Radio del Plata. Pero en ese momento recién comienza. Y instala sus estudios en la avenida Santa Fe. Ahí surge el primer programa nocturno, pero que no tenía que ver con la música, sino un programa periodístico, El Callejero, que comenzaba así, a la medianoche hasta las 5 de la mañana. Comenzaba diciendo: mi nombre es Víctor Sueiro y soy periodista. Y salía otra voz que decía: mi nombre es Julio Lagos y soy locutor. Claro, como yo me acostaba tarde, porque ya me quedaba leyendo, escribiendo, entonces ponía la radio y al cambiar escuché este programa El Callejero 1, 2, 3, 5 veces. A Sueiro algo lo conocía de haberlo visto en televisión. Dije: este es el programa donde tendrían que dejarme a mí hablar de platos voladores, entrevistar testigos, pero ¿cómo presentarse? Así que utilicé
el método más simple. ¿A qué hora empezaba el programa? Medianoche en punto. Bueno, 23:15 me puse en la puerta de Radio del Plata. Claro. Lo veo llegar a Sueiro, venía caminando. Como que parece que iba a buscar un autógrafo, ¿no? Exacto, se nota que venía de dejar el auto en el estacionamiento. Voy hacia él. ¿Cómo le habrá hablado ese chico que era yo? ¿De qué manera? Que me escuchó hasta la puerta de Radio del Plata y no se detuvo diciendo, bueno, otro día. No. Dice, ¿ya estuviste en alguna radio vos alguna vez? No. ¿Y no querés conocer ahora? Sí. Entré. Al cuarto día ya estaba con un grabador yendo a distintos lados. Me recuerdo que hice una entrevista en la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, que obviamente dijeron que Dios me matan nada, pero salió la entrevista. Bueno, ahí continuamos y a partir de ahí un vínculo con Víctor donde me ayudó muchísimo, me corregía artículos, me hizo el editing de algunos de mis libros también, y mantuvimos un vínculo. Fui a sus programas que ya hacía de televisión. Estuvimos varias veces en un programa que después hizo en Canal 13 a la tarde junto con José de Ser. Claro. Víctor Sueiro, José de Ser y Alfredo Garrido. Todo eso evolucionó de tal manera que después terminé yendo con José de Ser un par de días al Cerro Uritorco, a Capilla del Monte, pero eso ya por Canal 9. Así que bueno, vamos a hacer este recuerdo a Víctor Sueiro, a todos los que nos ayudó, un hombre muy generoso, muy preciso y concreto, pero muy generoso y muy dispuesto a ayudar. Así que ahora hoy, un nuevo aniversario, cuando dejó este plano en 2007. Ahora ya conoce que hay, si es que hay algo, pero claro, aquí el doctor Alejandro Parra también nos va a acercar a eso, porque este no es tu primer libro de mediums. No, tengo uno anterior. Tenés otro anterior. A ver, para nuestra audiencia que puede no conocer el tema, ¿a qué le llamamos medium? ¿Qué es un medium? Bueno, básicamente el término surgió en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Originalmente dos hermanas americanas comenzaron a experimentar una serie de golpes en su casa, eran hijas de un pastor metodista, John Fox, y estas dos chicas, que eran hermanas de una familia muy numerosa de 7 hermanas y hermanos, bueno, generó un escándalo local en un pequeño pueblito en su momento, se llama Hydesville, ahí en el estado de Nueva York, y ellas comenzaron a, digamos, divulgar el término medium, que proviene del latín, nunca ha sido traducido, significa intermediario, y se supone que esto fue el origen de lo que los americanos llaman el espiritualismo moderno, o el neoespiritualismo. Pero que en aquella época se conoció como espiritismo. No, el espiritismo en realidad surge a partir de Allan Kardec en París, en Francia, lo que se llama doctrina espírita. Por eso hay una diferencia, que yo ahí la explico, una diferencia importante entre el espiritualismo americano y el espiritismo francés. El espiritismo francés es una doctrina religiosa, filosófica, científica, bueno, tiene todo un debate de esta cuestión, pero el espiritualismo no, el nuevo espiritualismo es una emergencia cultural que surgió en los Estados Unidos principalmente, pues se traslada a todo el mundo angloparlante, sobre todo de Inglaterra y así, de mediums, algunos de los cuales cobraban una entrada por participar y así. Kardec no, la mediunidad debía ser gratuita, libre, no tarifada, no arancelada, digamos, y bueno, ahí surge la idea básicamente de que un ser humano era capaz de, digamos, conectarse con el mundo espiritual. Las hermanas Fox no entraban en trance en sentido estricto, ellas estaban en silencio en un teatro, el formato, les había contratado el famoso Barnum, que un poco las explotó y así, con el Círculo de las Rarezas,
Y básicamente en un salón de teatro, toda la gente, un teatro pequeño, toda la gente expectante, escuchando golpecitos. Entonces las personas o ellas mismas formulaban una pregunta, se sentían golpes, ¿no? Un día un periodista del New York Herald se dio cuenta de que estas chicas, cuando hacían esta performance, ya siendo adultas, ¿no? Esto ya en 1888, se dio cuenta que movían las rodillas, y entonces se descubrieron que tenían la extraña habilidad de hacer con la rótula un movimiento, con un músculo que habían logrado como una especie de entrenamiento, y eso era lo que producía los golpes. Entonces, cuando hacían una pregunta al aire, digamos, al espíritu, la que respondía era una de las hermanas que había sido. Esto escandalizó al movimiento. Eso sería un truco, es un truco. Sí. Además, una de ellas se había convertido al catolicismo. Bueno, hay toda una controversia muy larga que la relatan detractores y defensores, pero del espiritismo, del, digamos, neoespiritualismo. Y ahí es donde generó toda una controversia importante. Al punto tal que, por ejemplo, había espiritistas, mediums, que decían que se comunicaban con Benjamin Franklin. Y entonces esta cosa de comunicarse con los espíritus de próceres, que aquí también pasó, ¿no? Con San Martín, Perón, Evita, con todo, hubo toda una controversia. Carlos Gardel. Con todos. Jorge Newbery y el que fuera. Pero bueno, nada, la idea era que si lograbas comunicarte con el espíritu de un personaje famoso, eso iba a traer público, subsidios, ¿no? Recursos, etcétera. Bueno, ese fue un poco el movimiento que después se expandió, se convirtió en una doctrina religiosa. Los espiritualistas, algunos no son religiosos, algunos hasta son, yo diría, ateos, o que no tienen una idea puesta. Se pone más el énfasis en el medium como el productor de fenómenos. El medium como alguien que está entonces encarnando, recibiendo el espíritu de un desencarnado, y se puede hablar con el desencarnado a través del medium. El medium es una antena. La metáfora de la antena, en tiempos de la telegrafía con y sin hilos, que se había descubierto unos años antes, claro, explotó en el momento que estalla el espiritismo. Entonces, exacto, la idea de comunicarse con golpes, digamos, era como hoy día intentar, no sé, comunicarse a través de internet. Pero en aquella época, además, hacerlo con golpes es el telégrafo Morse. Exacto, tal cual. Que se utiliza. Absolutamente. No es un detalle menor lo que estás diciendo. Absolutamente. Sí. Y de acuerdo a tus investigaciones, ¿hay alguna manera de probar que realmente el medium está recibiendo como antena, como encarnación o como lo que fuera, o vamos a hacerlo mejor, está transmitiendo palabras que le envía a alguien que ya no está en este plano, o lo podemos explicar desde la psiquiatría, la psicología? Y tenés todo el espectro de interpretaciones. Ahí, eso es lo interesante que tiene la mediumnidad. Es un poco lo que yo expreso acá en este libro. Contanos. Tenés todo el espectro de interpretaciones, los que piensan que son unos desquiciados, los que piensan que son dotados, los que piensan que es un fenómeno que se puede explicar por causas naturales, y no está dicha la última palabra. Por supuesto, como el espiritismo cayó en el territorio del engaño, el fraude, el comercio, lo interpretaban los psicólogos, lo interpretaban los ilusionistas, lo interpretaban los médicos, lo interpretaban los propios espiritistas. Entonces, claro, generó una controversia para la mayoría de quienes vean. Si vos ves a un medium actuar, cometí un fallido, pero no es tan fallido. Bueno. Si vos ves a un medium funcionar, lo primero que decís es, este está actuando. Y de ahí que muchos mediums se convirtieron en, entrecomilladamente, actores, porque, digamos, no de una manera consciente totalmente, pero sí esta idea de que te genera la sospecha, o te genera la duda, sobre todo si uno tiene una posición más crítica o escéptica, sí, de que el medium en realidad, en su discurso, en su forma de manifestar la mediumnidad, una de ellas, la más común, la más popular, es la oratoria, ¿no? Claro. Y era particularmente interesante, creo que alguna vez lo hablamos, el hecho de que no el medium varón, sino las mujeres, en una sesión mediúmnica, tenían un rol, digamos, predominante, porque en sus casas, a lavar los platos y a criar a los hijos, pero en la sesión mediúmnica eran protagónicas. No solamente protagónicas, todos eran iguales ante la ley de Dios. Claro, claro. Entonces, varones y mujeres podían ser mediums, pero en las casas
el Claro, varón. volvía a la cultura de ese momento. Absolutamente. Claro. A mí lo que me llama la atención es si realmente el medium, voy a seguir con tu metáfora, es una antena y esa antena puede captar lo que ha quedado de alguien que ya desencarnó, el cuerpo no está, y habla y transmite un mensaje. La lógica es que ese mensaje fuera continuador de aquello que en vida hizo la persona. Deduzco que si pudiéramos hacer hablar al espíritu de Jorge Luis Borges, bueno, que nos haga un poema, un cuento esotérico. Vos que tenés mucha más experiencia de campo en esto que yo, pero por la que yo he tenido, por eso te pregunto, es, en general, el medium, bueno, acá está hablando en nombre de tal o de tal otro, pero el medium en general lo que termina diciendo son cuestiones morales. Exacto. Hay que portarse bien, hay que ser bueno. Totalmente. Y a eso se le suma otra coincidencia, cultura siglo XXI, que es el tema de las personas que dicen ser contactados, pero no como los mediums con el espíritu desencarnado, sino seres de otros mundos. Exacto. Los llevaron al interior del vehículo extraterrestre, se comunican telepáticamente. Exacto. Pero nunca me pueden dar una mínima fórmula de algo diferente con lo que uno pueda comprobar. Bueno, acá hay un conocimiento que no es nuestro. Exacto. Esos contactados con entidades de otros mundos, resulta que también lo que dan son cuestiones morales. No tienen que pelearse más, no tiene que haber guerra. Yo necesitaría algo más contundente, pero vos tenés más experiencia de campo en esto. Lo que pasa que, a ver, desde mi punto de vista, sustancialmente, la competencia de un medium, si vos lo vas a plantear, ¿quién es mejor o más medium, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Qué performance mediúmnica te llama la atención? Bueno, a ver, la parapsicología siempre ha rescatado en la literatura particularmente, yo porque quiero hacer un espectro más amplio que solamente lo estrechamente vinculado con lo parapsicológico, pero si vamos a la parapsicología, sí. Lo que vos tenés ciertamente es un colectivo de mediums que se han destacado históricamente. Por ejemplo, no sé, los más famosos, vamos a poner el caso de Eusapia Paladino, la italiana, Daniel Douglas Home en Inglaterra, en Escocia, en escocés. O sea, en realidad existieron Catherine Muller, en fin, Marc Berot, que es un seudónimo, en fin, a ver, hay un enorme número de mediums que efectivamente mostraron tener, por decirlo así, entre comillas, capacidades o talentos. Por ejemplo, Douglas Home, famoso por sus levitaciones, claro. Otros por su capacidad para, por ejemplo, comunicarse a través de una mesa sin contacto, en fin, Eusapia Paladino, que incorporaba entidades, Eileen Garrett, que era una mujer formidable en términos mediúmnicos, que decía comunicarse con Ubani, que una entidad astral, etcétera, y que a través de... Y no solamente mostraban tener, digamos, la performance como medium, sino también que funcionaban como psíquicos. Entonces, por ejemplo, a una persona le daban alguna información que nadie sabía, ¿no? Ahí es donde la mediumnidad comienza, al menos para mí, creo que para vos también, a tomar otro color. Cuando el medium se convierte en un individuo capaz de revelar información no tan revolucionaria como podría ser la fórmula química, no, pero sí capaz de generar un impacto en su consultante, de modo que te revela una información o te tira un dato. A mí me ha pasado, por ejemplo, que nadie sabe, ¿no? Vos relataste en más de una ocasión aquí mismo el caso de Bajarlía, y bueno, digo, sí. A veces el medium se convierte, más allá de su condición mediúmnica, en un psíquico o en un individuo con un talento extrasensorial, psicoquinético, paranormal, en fin, en algún orden, y ahí es donde
digamos, la parapsicología, ¿qué es lo que hace? Bueno, Eso. a la cuestión doctrinaria la corre a un lado, ¿no? Y pone mucho el énfasis en el medium como el representante de lo que clásicamente se llama el dotado, ¿no? O sea, el individuo Eso. con una facultad extraordinaria para producir un fenómeno parapsicológico. En ese sentido, me has hecho acordar, bueno, yo traté a Edgar Mitchell, Sí. sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14, pero lo importante para nosotros es que después que él se retiró, consiguió el financiamiento para hacer algo que todavía existe hoy, que es el Instituto de Ciencias Noéticas, Dios, entendiendo por noético que en la barca de Noé había todo lo que tuviera que ver con el conocimiento. Bueno, Edgar Mitchell consiguió financiamiento para llevar varios de sus investigadores, parapsicólogos, pero médicos clínicos, psiquiatras, psicólogos, a la India. Y ahí encontró varios casos que a mí me llamaron la atención en esta línea que vos dijiste, que para mí se explica desde la parapsicología, claro, que es, pero claro, estamos en la India, en una cultura donde la reencarnación es algo acreditado, no deseado, porque en realidad el hindú toma el hecho de reencarnar como que él no se portó bien y tiene que volver acá, porque el deseo es ir al nirvana y desaparecer completamente, distinto que nosotros los occidentales. Pero encontró ejemplos de chicos, 10 años, 12 años, 14 años, que decían conocer su encarnación anterior o estar comunicados con el espíritu de un desencarnado. Y le daban a estos científicos norteamericanos toda una serie de respuestas. Bueno, lo que pasa es que yo en realidad viví en tal pueblo, un pueblo lejano de donde estaban así, en tal pueblo, y ahí había una casa de tales características, y mi papá se llamaba así, mi mamá así. Esta gente va al lugar y se encuentra que todo es exactamente como relataba ese chico, que no puede estar mintiendo, no tenía conocimiento, o sea, de alguna manera había captado todo eso que después se comprueba que es real. Para mí, la parapsicología lo explica, pero ¿vos qué pensás, Alejandro? Bueno, esos estudios todavía continúan de la mano de Jim Tucker, ¿no? y otra gente, ¿no? Sí. Ese tipo de estudios lo inició Ian Stevenson, que era un Cierto. psiquiatra canadiense que tuvo la fortuna de viajar a India y recoger casos. Había un parapsicólogo indio, de hecho, se llama Amendranath Banerjee, que vino a la Argentina, que es el caso que te mencioné por internet de la visita de este investigador, que ya venía haciendo recopilaciones, que estuvo en la Kennedy. Estuvo en la Universidad Sí, de Kennedy, sí. que había hecho una serie de estudios y Invitado recopilación. por Livio Binardi. Exacto, tal cual. Exactamente. Y él fue el primero, originalmente, el local, digamos, de la India, que empezó a recoger esos testimonios y se los envió a Stevenson, y Stevenson entonces consiguió un subsidio que es de la Xerox, el inventor de Charles Carson, que es el inventor de la Xerox, y visitó India y se quedó varios meses y empezó a recopilar muchos testimonios. Ahí es donde, bueno, Stevenson diseñó un protocolo, que después lo siguieron otros investigadores en otros países, consistente en evaluar la cualidad, en principio el diagnóstico diferencial, básicamente, del niño respecto a otros y así. Hace unos años recibimos la visita de Eldur Haraldsson, que es un investigador de Islandia, que fue como la mano derecha, ahora murió, pero era la mano derecha de Stevenson, y había hecho un estudio que a mí me interesó mucho, comparando a los niños que decían recordar vidas pasadas con sus pares en la escuela, y entrevistando a las maestras y a los niños, y la mayoría de estos chicos, los que recordaban vidas pasadas, tenían un coeficiente intelectual por encima de la media, ¿no? Eran chicos que se aislaban, que tenían algunas dificultades interpersonales y así, pero hay un estudio muy interesante, ¿no? Hecho por Haraldsson, pero la idea básicamente sí es correcta, o sea, se plantean al menos 4 hipótesis
entre ellas, por ejemplo, la criptomnesia, la idea de que hay una suerte de memoria extracerebral, que era el término original de Banerjee, ¿no? Memoria extracerebral. A mí me encantó ese término, porque habla como que hay un recuerdo que viene por fuera de lo que es la masa encefálica, ¿no? Exacto. Y después, bueno, sí, la hipótesis de la percepción extrasensorial y así. Stevenson nunca se declaró categóricamente a favor, a pesar de que tenía un volumen de documentación formidable, a favor de la reencarnación por completo. Pero en los últimos años dijo, bueno, esto hay que seguir investigándolo, porque él estaba un poco como persuadido de que había una realidad subyacente en cuanto a la idea de la reencarnación. Pero el tema más radical de Stevenson son los birthmarks, las marcas de nacimiento. Ese fenómeno que él encontró varias décadas después consistía en encontrar niños que decían que recordaban vidas pasadas y que tenían, por ejemplo, en lugar de mano, un muñón, o habían nacido con alguna malformación genética, en la oreja, en la mano, o ciegos, y uno que a mí me llamó la atención, que fue lo más revolucionario, en una fotografía donde se ve una serie de manchas de nacimiento. Él decía que había manchas lunares y cierto tipo de indicadores somáticos que demostraban de que cuando el niño relataba el origen de esas manchas, él decía que en su vida pasada había sido asesinado como en un fusilamiento por delincuentes y así. Y al poder proporcionar información de, digamos, quién supuestamente era en su identidad anterior, cuando Stevenson y su equipo encuentran el archivo del documento del forense, de alguien que había muerto básicamente con las características, efectivamente, en los estudios, en los peritajes forenses, el que había muerto en la vida anterior tenía compara, es impresionante, las marcas de nacimiento del chico, de las 5 marcas de nacimiento con los 5 disparos que la víctima había tenido en su vida, digamos, por las cuales había muerto. Claro, lo mataron. Y bueno, ese testimonio, además del chico, por ejemplo, el del muñón en el pie, es el que más me sorprendió. El chico declaraba que la causa de ese nacimiento era porque en su vida pasada había muerto a causa del que lo había arrollado un tren en la pierna. Y cuando van a hacer, toda una serie de detalles muy largos, finalmente el resultado fue que efectivamente la identidad anterior, ellos hablan de una identidad anterior, ¿no? De un espíritu. Qué buen término, identidad anterior. Identidad anterior, exacto. Identidad anterior. Entonces, cuando van a hacer la recogida de información, efectivamente había alguien que coincidía significativamente. No se habla de una encarnación, esos son términos más bien religiosos. Sí. Eso se manejó con esa prudencia académica, ¿no? En esa identidad anterior hay una coincidencia significativa entre el modo de morir amputado, desangrado de esa víctima, con unos meses más tarde nace un niño con esa malformación que cuando comienza a hablar describe esa. Por supuesto, ahí después hubo todo un tema respecto a si el chico pudo haber escuchado, tenido información por radio, pero lo sorprendente del caso era que la mayoría de los estudios de Stevenson, desde el 56 hasta la década del 90 al menos, muchos de esos testimonios ocurrían en zonas en donde el único modo de comunicación era un teléfono o una radio. No había ni diarios, muchas familias eran analfabetas, o sea que la circulación de información descarta la posibilidad de que estos chicos hubieran tenido información por vía, digamos, normal o algún filtrado. De alguna manera se hubieran enterado. Por ejemplo, claro, tal cual. Esto es interesantísimo porque una vez más nos habilita a pensar dos cosas. Primero, que los 5 sentidos no alcanzan para explicar algunas cosas. Y además que nosotros no somos solo reacciones físico-químicas. Hay bastante más. Vamos a pedirle a nuestro sonidista que hacer una pequeña, breve pausa. Seguimos dialogando con el doctor Alejandro Parra. Su libro publicado en España, Medium, ¿se consigue acá, Alejandro? Mira, va a llegar a distribución, calculo que el año próximo. Bueno, en unas semanas está en Buenos Aires. Pausa. Seguimos en El Cosmos y sus enigmas. Un programa del doctor Antonio Las Heras. Lo pueden seguir a través de su página www.antoniolaceras.com.
Sí, aquí seguimos. Hablé al comenzar el programa de que hoy, 13 de diciembre, se cumple un nuevo aniversario de cuando desencarnó en 2007 el querido Víctor Sueiro. Pero este viernes, no, hoy es viernes, este domingo, Alejandro, se cumple un nuevo aniversario del nacimiento en 1930 del que, después me dirás si coincidís con el adjetivo que voy a poner, pero el más grande parapsicólogo hispanoamericano que hemos tenido y que nos está presidiendo allí. Los que nos siguen en YouTube, hay una foto donde estoy con el padre Oscar González Quevedo, a él me refiero, la foto está dedicada. Acá tenemos otro típico afiche de una de las veces que vino a la Argentina, 6 al 10 de noviembre de 1989. Padre Oscar González Quevedo. Y los temas que trataba eran, el seminario se llamó Parapsicología y Religión. Y los temas que trataba es vida después de la muerte, reencarnación, revitalizaciones de muertos, demonología y otros temas, con demostraciones prácticas de faquirismo, percepción extrasensorial, materialización, talento del inconsciente, hipnosis e insensibilización. Para los que nos siguen por YouTube, acá está el afiche con una dedicatoria del padre González Quevedo. ¿Qué pensás? Vos que además sos magíster en historia, así que del padre González Quevedo en la parapsicología del mundo hispanoparlante. Bueno, sí, yo coincido que fue una figura relevante desde el punto de vista, sobre todo, de la cuestión de la divulgación de lo paranormal. En lo que difiero es en el giro religioso, bueno, ¿no? Claro. Por lo menos, pero sí, yo lo conocí, en el 95 estuve en el club, hice una visita, me llevó en esa época, estaba Bruno Fantoni, claro. Que hasta donde yo todavía vive, es un hombre grande, y era muy interesante porque, bueno, tenía este estilo bien eclesiástico, ¿no? Tenía, bueno, que vos estuviste, el famoso museo del club, que ahora está en la Universidad de San Pablo, lo llevaron allí, parte de su biblioteca, pero bueno, tenía todo un museo, digamos, dedicado a los daños, los trabajos, la hechicería. Eso, para mí, Quevedo es un fenómeno muy cultural, claro, muy de época, por el sentido de misión que él tenía. Yo hace unos años atrás coordiné con un grupo de colegas un monográfico de un boletín que publicábamos, se llama Boletín Psi, y ahí publicamos ensayos de diferentes autores, algunos críticos y otros a favor, críticos pero constructivos, no con una idea así. Y uno de los, digamos, una de las mejores descripciones es de un primo de él, porque tenía toda la familia dentro del centro latinoamericano. Del centro latinoamericano, sí. Ahora no me acuerdo el nombre, pero ya me voy a acordar. Que de hecho toda la familia era religiosa, era una familia jesuítica. El padre había sido asesinado en los tiempos de la Guerra Civil Española. Claro. Y su madre se hizo cargo de todos los hermanos. Hay una prima o hermana de él que llegó a ser venerable en la calificación de las santidades católicas y así. Pero bueno, en términos generales, una figura así destacada, con una visión muy política, que era viajar a San Pablo con el propósito de aniquilar literalmente las religiones brasileras que tenían un poder, y sobre todo el espiritismo, ¿no? Que tenía un poder formidable, y su histrionismo, su sociabilidad, su modo de tenía una misión, ¿no? Y hay que respetarlo con ese propósito. Ahora, bueno, es una cuestión para discutir si su misión tenía un propósito, si su misión tenía un propósito científico o no. Ahí viene la discusión. Yo, con otros colegas, así, Bolito Sancal y Carlos Alvarado, que conocieron también a Quevedo de cerca, eran más críticos, incluso más críticos que yo. Uno porque le tiene esa admiración por ser un divulgador y un popularizador. Era un populista de lo paranormal, ¿no? Eso básicamente era así.
sobre lo que decís varias cosas. La primera es, el padre González Quevedo, como bien dijiste, sacerdote jesuita, él te lo decía claramente. Si vos le preguntabas, hay reportajes y demás donde él decía, yo hago esto para llevar el evangelio. Sí. Así que claro, preciso y concreto. Esa cruz con el psi es... exactamente. Es un símbolo. Y varias veces le habían dicho de volver a España o incluso radicarse acá en la Argentina, México. Y él decía no. En México tenía un hermano que era obispo. Sí. Pero él decía no, porque yo tengo que estar acá en Brasil precisamente, tal como vos dijiste, Alejandro, porque yo tengo que combatir el espiritismo. Claro. Que forma parte de este afiche donde dice vidas por la muerte, demostraciones. Justamente él estaba absolutamente persuadido, obvio, de que no había ni reencarnación ni espiritismo, pero como nos lo decía en la mesa cuando nos reunimos a tomar un café, etcétera, él decía, hombre, yo soy sacerdote jesuita, soy católico, apostólico y romano. Para nosotros no hay reencarnación, no hay, para nosotros lo que hay es resurrección cuando venga el juicio final. Entonces, ¿cómo? Ahora, reconocía que utilizaba la parapsicología como un elemento de llevar una idea, un campo de batalla. Un campo de batalla, y además esas condiciones que otros, la verdad, no hemos tenido, porque cuando te decía esto es truco, aquello es truco, y lo hacía él, fíjese, parece que me voy a sacar el ojo, y se metía una cuchara abajo de la ceja, decía, pero agarraba una aguja de tejer, se tiraba la piel y se la atravesaba, y siempre que no duele, y no sangra ni duele. Más aún, antes de hacer esto hay que desinfectarla. Entonces agarraba la aguja de tejer, la ponía en la suela del zapato, más contaminante que eso, se atravesaba y se ve. Luego, lo que vos decías del hechizo, brujería, todo eso que estaba en el museo. Bueno, el museo sigue estando, solo que como explicaste lo que tiene otro lugar. Él decía, yo les pido por favor, háganme hechicerías, háganme brujerías, háganme maleficios, háganme todo, no ve que a mí no me hace nada. Y del otro lado, los que solían estar a favor de la hechicería, maleficio, brujería, decían, bueno, claro, qué gracia, usted es sacerdote, debe tener los que lo están cuidando, protegiendo, armonizando, entonces por eso aunque lo intentemos rebotamos. Pero no es porque no se pueda, es porque usted tiene las protecciones necesarias. Sí, no, claro, sí. Sí, no, Quevedo fue un fenómeno cultural por su literatura y por la expansión de su clasificación, vamos a decir así, que contrastaba con, digamos, el modelo clásico de la parapsicología, ¿no? Anteponiendo la cuestión del milagro. Lo que, bueno, en realidad muchos sintieron como un ataque directo fue que, en rigor, fue la propia Iglesia la que en parte le escupió la cara y le dijo, usted ya no sigue más, porque su forma fue tan avasallante y tan disruptiva que llegó a negar un dogma de fe, que era la existencia del demonio. A tal punto es verdad que este afiche, vuelvo a decir, en el 81, sí. 6 al 10 de noviembre de 1989, dice, diferenciando falsos de verdaderos milagros, en su lucha contra espíritus y demonios. Su obra literaria fue incinerada por la misma orden jesuítica. Permaneció 7 años recluido obedeciendo votos de silencio impuestos por la Iglesia. Su centro de investigación fue desmantelado. Bueno, después vino otro papa y otro provincial. Otro provincial, sí, en realidad. El provincial que lo censuró lo colocó en un lugar bastante humillante, porque lo hizo conducir un autobús escolar. Eso está bien documentado, ¿no? Muchos de los que lo fueron a ver, y él, pese a iban periodistas y así, se negaba totalmente a ser entrevistado. Él seguía el régimen y la disciplina militarizada de la orden jesuítica. Claro, sí. Y obviamente era todo un tema, ¿no?
La familia Bergoglio fue muy amiga de los Quevedo, porque bueno, los Quevedo eran muy famosos en la orden jesuítica, ¿no? La familia en general. Pero una de las cosas, digamos, que en general más llamó la atención, bueno, después cuando entra el otro, el próximo provincial, le levantan la censura, sí, y ahí entonces retoma. Pero bueno, sí, él se quejó, a mí me dijo literalmente, se quejó de que le habían desmontado toda la gran biblioteca, o sea, lo que hay hoy, que está en la Universidad de San Pablo, en realidad, donación de Marcia, que es su secretaria. Esa biblioteca era 6 veces más grande de la que actualmente existe, que sigue siendo grande, pero prácticamente todo ese material fue, no sé si quemado no, pero fue como devastado. Entonces, por lo menos no conocemos dónde está. Y bueno, una parte es este Instituto de Psicología en San Pablo, que está preservado, una parte, pero estamos hablando de lo que no está, pero lo original, claro, que hasta el año 80, 81 era una cosa, vos ves las fotos en las revistas, sí, así, o si lo visitaste, era una cosa impresionante, con ficheros, con gente que trabajaba, que había toda una cosa de una base de datos que seguramente habrá sido la más importante de América Latina, ¿no? En cuanto a documentación, estudios y así. Es interesante esto de que desaparece, hablo de un sacerdote jesuita, desaparece él de este plano, desencarna, fallece, y la orden disuelve todo, o casi todo. Bueno, acá pasó con un novillo, ¿no? Yo iba a ir en esa línea. Acá en la Argentina tuvimos también un gran parapsicólogo, el licenciado Enrique Novillo Paulí, sacerdote jesuita, yo fui alumno de él. Él había estudiado con Joseph Van Rijn en la Universidad de Duke, ahí en ese sentido un experimentador, un investigador, y tenía ahí en uno de los edificios de la orden jesuita, en la calle Sarandí, acá nomás, cerca de donde estamos en la radio, en el barrio de Congreso, tenía el laboratorio y tenía la biblioteca. Todos los que los visitábamos, estudiábamos con él y demás, íbamos ahí, nos ayudaba para hacer los experimentos, porque no te daba el diploma si no habías hecho los experimentos, ahí tenías que conocer bien los porcentajes, todo. Muy bien. Fallece Novillo Paulí a los pocos días, pero fue a los pocos días, que con otros que lo acompañábamos a él y demás, vamos, tocamos el timbre, preguntamos, y el que nos recibió, que no parecía ser un sacerdote, pero nos dice, no, acá ya se recibió orden, se llevaron todo, el pequeño museo que tenía, que no era de cosas... Sí, la biblioteca la llevaron al Colegio Máximo, donde está el provincial. Claro. No sé si ahora todavía continuará, ahí en San Miguel, pero sí, básicamente la documentación, etcétera. Bueno, el gran problema es que en realidad todo patrimonio de un sacerdote jesuita es de la iglesia. Bueno, de cualquier sacerdote, cuando ingresa hace un voto de pobreza. Claro. Pero esto me lleva a otro tema en los minutos que nos quedan, que quería reflexionar con vos. Estamos hablando, década del 80, del siglo XX, estamos hablando de una época que solo en la Argentina había cátedra universitaria de parapsicología en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Kennedy, en la Universidad del Museo Social Argentino, en la Universidad del Litoral, después la de Rosario, y la de Bahía Blanca, y me debo estar olvidando alguna más. Y esto también pasaba en todo Occidente, había cátedras universitarias, laboratorios de parapsicología extendidos, me estoy acordando de la Universidad de Utrecht, por ejemplo. Esa fue la primera. Claro. 54. Pasaron los años, se fue disolviendo todo, Alejandro. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué pasa que no hay un ámbito universitario donde hacer un curso como esto que hacía el padre González Quevedo? La teoría y la práctica. Y que además quede claro que el parapsicólogo no es alguien que lo vas a consultar para que te adivine el futuro. Por ahí tiene la capacidad, pero no es...
El parapsicólogo investiga, estudia y difunde. ¿Qué nos pasó? Vos que has hecho historia de todo esto. Y lo que pasa es que lo que nos pasó no es lo que nos pasó a los argentinos, No, lo que le pasó al mundo entero. Claro, sí. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, y es una pregunta interesante. Yo tengo más respuesta de orden cultural o social. A ver, en primer lugar, punto número uno, el movimiento escéptico, el escepticismo militante, el humanismo ateo, fue determinante en la década de los 90. Cuando surgieron los primeros grupos, aquí en Argentina hubo y en otros países también, todavía continúan, no con la misma fuerza, pero cuando, digamos, emergió la militancia escéptica en los medios y no solamente aquí, también en otros países, esta cuestión de la discusión acerca de la credibilidad de lo paranormal se puso en tela de juicio, y eso, bueno, lo acompañó mucho el periodismo. O sea, hubo yo no diría una conspiración, para mí no, sí, pero sí hubo un movimiento emergente culturalmente, una batalla cultural, digamos, claro, con un propósito no solamente antiparapsicológico, anti-esotérico, anti-ufológico, antiespiritualista, claro, por digamos, la causa original del movimiento humanista y así, que eso fue determinante. Lo sigue siendo el día de hoy. Yo conozco parapsicólogos americanos, europeos, que, digamos, o se han formado con escépticos o tienen una mirada escéptica de lo paranormal. A mí me cuesta. Yo los he escuchado en las convenciones de la Asociación Parapsicológica, y una cantidad de que son, digamos, es extraño ver una disciplina que inocula a su propio enemigo dentro del colectivo parapsicológico clásico, y eso genera no pocas discusiones y controversias. Otro factor, bueno, el charlatanismo es un factor, aquí en la Argentina, en América Latina y así. Yo diría que Quevedo perdió la batalla, claro, en ese punto, porque el charlatanismo continuó y así. La falta de subsidio, hubo un repliegue de interés hacia otros temas que llamaron la atención. La cuestión de la repetibilidad del fenómeno paranormal, la dificultad de reproducirlo en base repetible, sí, y la repetibilidad se dio en otros diseños, la cuestión del metaanálisis, bueno, cosas más complejas. Pero, digamos, para cerrar, la idea de una parapsicología en avance terminó como una esperanza, ¿no? O sea, la idea de que la parapsicología iba a poder resolver muchos enigmas, o iba a poder probar el experimento crucial, eso terminó como una esperanza. Y hoy eso está, en los 2010, 20, etcétera, bueno, eso está prácticamente disuelto. En Estados Unidos, por ejemplo, no existen institutos. Está el Jones, que dije que está a cargo de, bueno, parte de InReading y de otros. La Parapsychology Foundation desapareció, donó su biblioteca a una universidad. La American Society cerró por una estafa interna. El Centro Rhine ya prácticamente no dicta más que pequeños cursos y publica su revista, y después no hay nada en los Estados Unidos. En Europa, bueno, sí existen algunos institutos y así históricos, pero no un nuevo movimiento. Yo, poco para concluir, sin dar un mensaje demasiado pesimista, diría que la parapsicología se debería reinventar, porque tal como está muerta. Bueno, además hemos terminado sí, perfecto, telepáticamente estabas comunicado ahí con nuestro sonidista, así que perfecto. Acuérdense, el nuevo libro del doctor Alejandro Parra, Mediums, un libro voluminoso, porque es mucho lo que hay acá para preguntar, decir y comentar. Sí, el año que viene seguimos. Nosotros exactamente, bueno, volvemos nuestro último programa, viernes que viene, 17 horas, y después volvemos el año que viene, para marzo. Así que, luminoso abrazo para todos. Hasta aquí usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en un viaje a través del cosmos y sus enigmas. Seguiremos viajando el próximo viernes